Hola, soy Bella. Hoy vamos a hablar sobre becas. Ok, empezamos. Ok. Específicamente vamos a concentrar en qué son becas, cómo encontrarlas, cómo responder a la pregunta por qué necesito dinero en las aplicaciones. También vamos a hablar cómo puedes ayudar a tus estudiantes en sus conferencias sobre becas, cómo hacer su propia lista de becas y terminamos con una revisión. Ok, y pues primero, ¿qué son las becas? Son una forma de ayuda financiera, pero no son préstamos. Es dinero que los estudiantes reciben y que no tienen de devolver. Existen tres tipos de becas: locales, regionales y nacionales. Las más importantes son las becas locales, porque tienen menos competencia. Por ejemplo, la mayoría de las becas nacionales ofrecen 10,000, 20,000 o 30,000, pero la competencia es muy fuerte. En cambio, las becas locales pagan a estudiantes 1,000 o 5,000, pero hay menos aplicantes. Y si su estudiante aplica a como 20 becas, podría ganar algunas y acumular como $10,000 cada año. ¿Ok? Y pues, ok, es importante saber que cada beca tiene condiciones para aplicar. Algunas becas son para estudiantes de bajos ingresos. También tenemos estudiantes de primera generación, la mayoría en Unidos Now, mujeres o latinos. Otras requieren que los estudiantes estudien STEM, ciencia, tecnología, algo así, medicina, algo, ya, esos tipos de tópicos, pero quieres que tu estudiante aplique a becas que tienen muchos criterios, porque eso también reduce la competencia. Ok, estas son algunas becas esenciales. Las tres becas locales más importantes son la Community Foundation de Sarasota County, la Manatee Community Foundation beca, y también tenemos Selby Foundation. Unidos Now también ha creado una nueva base de datos de becas para ayudar a los estudiantes a encontrar oportunidades. Y también los sitios web de escuelas secundarias y universidades tienen listas de becas. Y las redes sociales también pueden ser útiles. Específicamente, yo doy tarea a mis estudiantes todos los años para encontrar becas en TikTok. Le encanta esa tarea. Ok. También aquí tenemos, ¿dónde están? Ok. También aquí tenemos la lista de becas. El objetivo es solicitar la mayoría de cantidad de becas posible. Por ejemplo, si una estudiante latina de bajos ingresos quiere ser ingeniera en Manatí o Sarasota, puede aplicar a la Manatee Community Foundation, Sarasota Foundation, y puede ganar aproximadamente 2,000 de cada una. Si gana la beca de Shelby Foundation, recibirá otros 4,000 más o menos. Y si gana la beca de American Association of University Women, aquí, obtendría otros $2,000. Además, podría aplicar a 6 becas, por ejemplo, a Sarasota Education Foundation, y ganar al menos una, y con eso ganar otros $2,000. Y pues estas becas locales deberían ser renovables, donde los estudiantes pueden volver a solicitar cada año y acumular como 40,000 durante 4 años. Y eso no incluye Futures, Bright Futures o Pell Grant de FAFSA. Ok. Ok, eso es importante. Ok, para aplicar para las becas no es un proceso fácil. Muchas aplicaciones de becas van a preguntar a su estudiante por qué necesita dinero. Para responder a esta pregunta, deben ser muy específicos sobre la situación financiera de la familia del estudiante. Deben explicar si viene de una familia inmigrante, si sus padres están divorciados, si tienen un hermano enfermo, esos tipos de detalles.
Después de hablando de eso, el estudiante debe explicar cómo usar el dinero. Será para clases, libros, un apartamento. También debe explicar cuántos costará su educación por año. Y más, es importante explicar qué está estudiando su estudiante, sea arte, puede ser tecnología, una otra cosa, y cómo esta beca va a ayudar en su educación. Por ejemplo, si espero que mi universidad me cuesta 10,000, algo así, cada año. La parte más importante, más que eso, más importante de este ensayo es que el estudiante explique que con qué este apoyo financiero podrá obtener una educación y usarla para ayudar a su comunidad. El estudiante debe demostrar que vale la pena invertir en su educación. Ok. Movemos a un otro tópico. Ok, aquí, como College Coach, busque becas antes que tu estudiante. Enfoque en becas que se pueden solicitar varias veces y que pidan ensayos, porque tienen menos competencia. Eso es algo que estoy diciendo muchas veces, que menos competencia. Busque becas con criterios específicos como algo para mujeres latinas en Sarasota que están estudiando arte. Eso es un ejemplo. Ok. También, ok. Cuando hablas con su estudiante sobre becas, comienza con la conversación en octubre. Encuentra algunas becas para ellos y enseñales cómo crear su propia lista. Muéstrale cómo buscar becas y luego tu estudiante debe continuar solo. Manteniendo un base de datos no, es importante para tu estudiante y para hacer en esta lista debes utilizar una hoja de Excel con el nombre de beca, fecha límite, sitio web y otros detalles. Y aquí tenemos un ejemplo. Puedes mirar esta presentación más luego. Okay. Ok. Ok, la base de datos es crucial porque tu estudiante no siempre va a estar contigo y con eso enséñales, por favor, independencia desde temprano. Ok, aquí hay una línea de tiempo para el proceso de búsqueda de becas. Para diciembre, los estudiantes deben tener una lista completa de becas y comenzar el trabajo en ensayos finales de diciembre y en el principio de enero. Y para concluir esta presentación, anime a los estudiantes a enfocar con becas locales, por favor, porque tienen menos competencia. Y para responder a la pregunta ¿por qué necesito dinero? Su estudiante debe explicar su situación económica con su familia y por final, enséñales a hacer y mantener su propia lista de becas. Eso es toda la información que yo tengo. Gracias por escuchar esta presentación y que tengan buen día. Gracias.